Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. En estos últimos 35 días hemos tenido acontecimientos que exigieron que nuestra mirada se focalice dentro del Partido Colorado. Desde mi parecer, básicamente 5 acontecimientos. El primero del pasado 22 de julio, donde el embajador de los Estados Unidos de América, en conferencia de prensa, da a conocer la decisión administrativa del Departamento de Estado de su país, en donde designan significativamente corrupto a Horacio Cartes, expresidente de la República, líder del movimiento interno del Partido Colorado, Honor Colorado, y por supuesto candidato a la presidencia de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Segundo acontecimiento, 28 días después, 12 de agosto, nuevamente conferencia de prensa convocada por el embajador de los Estados Unidos, donde da a conocer una nueva designación de significativamente corrupto que cae en la persona de Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento interno Fuerza Republicana. Tercer acontecimiento, inmediatamente 5 minutos después de haber terminado la conferencia de prensa del pasado 12 de agosto, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en declaraciones a la prensa señala 3 cuestiones desde mi punto de vista, adoptando el término del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 3 términos sumamente significativos. En primer lugar, anuncia que renunciaría a la precandidatura a la presidencia de la República. En segundo lugar, anuncia que renunciaría al ejercicio de la vicepresidencia de la República. Y tercero, incluso que también dejaría su carrera política. El cuarto acontecimiento, como consecuencia de todo esto, se infiere que se genera una incertidumbre, sobre todo en el movimiento Fuerza Republicana, quien reemplazará a Hugo Velázquez. Finalmente se anunció y se oficializó la dupla que reemplaza a Hugo Velázquez, como es de público conocimiento, Arnoldo Vims, y se mantiene al precandidato a la vicepresidencia por ese movimiento interno. Por supuesto, a esto se suma otro acontecimiento que tiene que ver con la incertidumbre que se generó en principio respecto de la decisión que podría adoptar el tribunal electoral partidario, si aceptaría o no aceptaría la nueva dupla, porque algunos, sobre todo juristas, señalaban que había cierta ambigüedad, vaguedad ante la situación que estaba justamente aconteciendo. Y por supuesto se suma un último acontecimiento que tiene que ver con que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, finalmente decidió no presentar su renuncia como vicepresidente de la República. Vaya incertidumbre, vaya preocupación ciudadana respecto de estos acontecimientos. Por eso hoy en Visión País titulamos nuestro tema de análisis El Partido Colorado en una situación de encrucijada. Y ustedes se preguntarán por qué elegimos este término encrucijada. Porque la palabra encrucijada significa un lugar donde se cruzan caminos y calles donde uno no sabe dónde finalmente se dirigen esos caminos y esas calles. Vaya metáfora. Nos acompañan hoy en Visión País para este análisis el senador nacional Martín Arévalo, perteneciente al movimiento Honor Colorado. Muy buenas noches, senador Arévalo, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, doctor. Gracias por la invitación, compartir aquí con
el licenciado Martínez, con Hugo Ramírez, y poder discutir con usted todo lo ocurrido dentro del partido. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña el diputado nacional Hugo Ramírez, parte integrante del movimiento Fuerza Republicana. Muy buenas noches, diputado Ramírez, y gracias por aceptar la invitación. A ustedes por la invitación, un abrazo grande a todos los televidentes y un saludo especial a los que compartimos esta mesa. Nos acompaña también Ignacio Martínez, reconocido periodista de nuestro medio. Muy buenas noches, Ignacio, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco. Un saludo acá al senador y también al diputado. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa. No se muevan de NPI. Ya volvemos con este análisis, la encrucijada dentro del Partido Colorado. ¿Qué se viene? Brevísima pausa. Se suma a la mesa de análisis el doctor Víctor Jacinto Flecha, conocido cientista social. Muy buenas noches, Víctor Jacinto, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, es un placer estar contigo y con todos estos compañeros excelentes que tenemos en la mesa. Tenemos grandes interrogantes que responder y poner en perspectiva hoy en Visión País. La primera de ellas tiene que ver con que renunciará Hugo Velázquez a la vicepresidencia de la República. La segunda interrogante, ¿renunciará Horacio Cartes a la candidatura de la presidencia de la ANR Partido Colorado? Tercera, ¿se iniciarán procesos judiciales en Paraguay o en los Estados Unidos contra Horacio Cartes, contra Hugo Velázquez? Y como consecuencia de todo esto, podríamos concluir diciendo, el coloradismo se siente acorralado, se siente amenazado ante toda esta situación. Queremos comenzar el análisis preguntando al diputado Hugo Ramírez, ¿cómo debemos entender esta última decisión del vicepresidente de la República, que en principio anunció que presentaría su renuncia a la vicepresidencia y luego, por supuesto, como es de público conocimiento, dijo que no estaría presentando dicha renuncia? Bueno, primero creo que es súper interesante el nombre hoy o el tema del cual vamos a tratar, la encrucijada. Pero creo que la encrucijada no es dentro del partido, sino es en el Paraguay. El modelo que se sustenta sobre el lavado de dinero pone en riesgo el desarrollo de todo un país, y eso no es solamente dentro del partido, eso es lo que hoy enfrenta el Paraguay, lo que la política internamente trata de ocultar, la mirada internacional se encarga de demostrar. Creo que a tu pregunta, creo que la decisión tomada por el vicepresidente de la República de renunciar a su candidatura demuestra una madurez política y que desde nuestro movimiento se anteponen los intereses de la nación y del partido por sobre los intereses personales. Es difícil en un momento histórico que vive el Paraguay tomar este tipo de decisiones. Estos son cambios disruptivos, no son cambios progresivos. Para tomar este tipo de decisiones se requiere de coraje y de valentía, y acompañado a la decisión que tomó el vicepresidente, nuestro movimiento en menos de 48 horas pudo lanzar una nueva chapa que ya fue confirmada por el TREP y que nos da a nosotros la posibilidad de salir a competir electoralmente con serias chances. Y demuestra también de que en nuestro movimiento, por sobre los nombres y los hombres, existen un grupo de personas, varones y mujeres, que tienen la capacidad
y que se comprende que el esfuerzo individual para el trabajo colectivo es lo importante y cualquiera puede salir a asumir la responsabilidad. No existe un unicato, como ocurre en el otro sector. Ahora, la decisión del vicepresidente de no renunciar aún, esperando documentaciones que puedan o acelerar o reafirmarse en su decisión, es lo que menos me preocupa. A mí me preocupa hoy la situación que vivimos, donde existe una fiscalía que está al servicio de un sector político y todos aquellos quienes hacemos denuncias estamos sujetos o corremos el riesgo de sufrir allanamientos. Creo que ese es el problema principal que hoy vive y esa es una decisión personal que lo tomó y que seguramente después como grupo vamos a enterarnos de los detalles. En el otro escenario del movimiento interno del Partido Colorado, conocido como Movimiento Honor Colorado, sin embargo, la designación hasta hoy del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica no llevó a ningún tipo de, digamos, renunciamientos. ¿Por qué, senador Martín Arévalo? El líder del Movimiento Honor Colorado, candidato a la presidencia de la ANR, no tomó una decisión similar en principio a lo que hace la precandidatura si hacemos una comparación con la de Hugo Velázquez? Primero porque desde el principio se dijo que era una aseveración del Departamento de Estado que no conllevaba ninguna acusación del Departamento Judicial de los Estados Unidos. Es totalmente diferente. Es una decisión política y una intromisión política de los Estados Unidos en temas internos. En un momento coyuntural donde se está disputando las elecciones primarias para las elecciones generales y hoy se reunió el embajador con el canciller. ¿Qué es lo que manifiesta el embajador? Que es una decisión de la embajada conceder o dejar de conceder los pasaportes. O sea, esa es la acusación. Entonces, nosotros desde el principio dijimos que no compartíamos las aseveraciones del embajador. Respetamos, pero no coincidimos. Y a renglón seguido decíamos que el señor Horacio Cartes era inocente de todas las acusaciones que se le estaba haciendo. No así que el vicepresidente 5 minutos después reconoció culpabilidad porque a confesión de parte, relevo de prueba, él comunica que renuncia a la candidatura, renuncia a la vicepresidencia y se deja de la política. ¿Qué puedo yo entender como un ciudadano común que está aceptando la acusación que le hizo el Departamento de Estado? Totalmente diferente a lo de Horacio Cartes. Horacio Cartes, no, yo soy inocente. El otro dice, sí, por eso me voy, dejo la candidatura, dejo la vicepresidencia, me dejo la política. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y acá no hay un modelo, no porque está peleando con la corrupción. Hugo Velázquez sigue siendo parte del oficialismo. Y hoy se planta y dice, no, tráigame las pruebas, no me voy a ir. O sea, cae totalmente esa argumentación de los oficialistas, donde decían nosotros somos diferentes, somos lo que peleamos con el narcotráfico. Aparte de eso te digo, doctor Francisco, todos sabemos realmente en qué están. Todo este tiempo estuvieron detrás de las licitaciones, contrataciones. Yo a diario recibo denuncias en lo que están tanto el vicepresidente como el presidente. Entonces, lo que tal vez el Departamento de Estado o el embajador comunicó en su momento es una más de los tantos hechos que tiene. Ahora, ¿debemos, Ignacio, interpretar simplemente como una cuestión de la designación de significativamente corrupto del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como una cuestión casi, el relato que se construye casi como una cuestión que se circunscribe a la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay?
¿O tendríamos que considerar otro tipo de elementos también? Mira, los Estados Unidos tienen la plena legitimidad de decidir y defender sus intereses. Ellos pueden decir quién puede entrar y quién no puede entrar en la casa, ¿verdad? Pero creo que Paraguay también tiene la legitimidad para defender una soberanía. Yo no pongo la mano por la gente que está acusada en este momento, pero cualquier ciudadano necesita tener el derecho a la defensa, ¿verdad? Una cosa es que no puedan entrar en territorio norteamericano, esa es una decisión plena y legítima de los Estados Unidos, pero otra cosa es el derecho que yo tengo de saber dónde están las razones de las acusaciones que pesan sobre mí. Creo que ponete en el lugar de una o de la otra persona, Francisco, y que seas vos el acusado. Me imagino que también buscaría la forma de saber qué es lo que tengo en contra. Si son ciertas, bueno, la ley te tiene que caer encima, pero tenés que tener el derecho a la defensa, ¿verdad? En esa parte me parece que habría que un poco mirar con atención por qué Estados Unidos tiene una observación permanente acá en Paraguay y por qué no hace en otras naciones, para no ir lejos del cono sur nomás, ¿verdad? Yo no creo que la corrupción sea única y exclusiva del Paraguay. Me parece que la corrupción es algo global. Yo no sé si el lavado de dinero solo ocurre acá en Paraguay. Mira que no estoy poniendo la mano por ninguno de los dos. Digo nomás que a mí me incomoda un poquitito como ciudadano paraguayo que todos los males tengan que pasar por Paraguay, ¿verdad? Y ahí sí hago un cierto reparo a la soberanía nacional, que me parece que tenemos que de alguna forma pedir explicaciones, saber qué ocurre y también entender que las instituciones tienen que funcionar en Paraguay, ¿verdad? Así como decía el diputado, el tema del lavado del dinero es algo real en Paraguay, pero hay varias instituciones ahí comprometidas, ¿verdad? ¿Qué hace CEPRELAT? Que es la institución que tiene el mecanismo técnico para entender quién está haciendo lavado y quién no. En el tema del narcotráfico, ¿qué hace la SENAT? ¿Por qué no puede discriminar quién es narco y quién no, ¿verdad? Y después pedirle a la Fiscalía que sea severa en su investigación y que el Poder Judicial pueda castigar. Me parece que acá hay toda una red de complicidad de todo el aparato público paraguayo para de alguna forma corregir y transparentar la República. En síntesis te digo, Estados Unidos tiene el derecho de defender su territorio, pero también nosotros creo que tenemos que tener la suficiente autoestima de saber por qué metes la mano en mi territorio y si tienes razón, bueno, pidámosles colaboración, pero también exijamos a nuestras instituciones que pongan fin a la corrupción, al lavado y a la delincuencia y el terrorismo. Ahora, si hay un lugar natural del protocolo, sin lugar a dudas, es el ámbito de la diplomacia. Por eso no se comprende cómo un embajador convoca en la sede de su embajada a una conferencia de prensa y anuncia lo que anunció el embajador de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, dicen los especialistas justamente en política internacional, en derecho internacional, que justamente, derecho internacional público en este caso, que justamente el mecanismo natural, si se quiere, es que este tipo de comunicaciones se haga vía Cancillería Nacional. En ese contexto, Víctor Jacinto, ¿cómo interpretaste estas dos designaciones del Departamento de Estado de haber designado significativamente corrupto a dos líderes de dos movimientos internos importantes del Partido Colorado? Eso no es raro que lo hagan los Estados Unidos. En varios países hay ese ejemplo, que ellos designan la cosa. Fíjate que lo hace en su territorio, que es su embajada. No lo hace afuera, lo hace en su territorio. Y yo no dudo tampoco que él haya comunicado a alguna autoridad. Eso vamos a ver ahora que diga el ministro de Relaciones Exteriores. El lunes creo que tiene una reunión con el Congreso. Pues yo creo que ese tiene que haberse comunicado antes. Inclusive Velázquez dijo que el presidente le llamó un bombito antes diciéndole que era él, digamos. Yo creo que eso ya tiene que haberse de alguna forma comunicado, digamos, pero en forma
solicitando que sea porque si comunicara eso el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores, era el Paraguay que estaba comunicando. Y entonces ahí realmente se mezclaban las cosas. Esto es cuestión de los Estados Unidos decide esto y que sea el Estados Unidos desde su territorio, que es la embajada, comunique esto. Eso es muy normal y además hay una cosa que yo siento cada vez más cuando, no sé si a ustedes les pasa, cuando viajan al exterior, el hecho de mostrar el pasaporte paraguayo, de por sí hay un mayor registro, una mirada, una cosa de revisar tu pasaporte, a dar vuelta de aquí para allá. Y es decir, es la falta de, no solo, es decir, Paraguay ha perdido absolutamente una imagen de legalidad en el mundo. Esa es la verdad. Entonces, realmente estos ramalazos que nos vienen ahora, se responde a una situación realmente catastrófica de nuestra imagen mundial. Todo el mundo habla de la corrupción. Tengo un amigo abogado que defendió a Paraguay en la época de la dictadura en Francia, y las veces que él llegó me dice, ¿y cómo anda la corrupción ahí? Es lo único que te pregunta. Es decir, nosotros tenemos una imagen muy mala. Y yo estoy de acuerdo contigo de que Paraguay no es el único país corrupto, digamos. Pero ¿a qué niveles estamos hablando? Es decir, es muy difícil que un cargo tan alto como el vicepresidente de la República o que un líder como Horacio Cartes sea nominado como tal cosa. Eso es una cuestión bastante grave. ¿Y cómo queda la imagen del país en este momento? En cuanto a la inversión, en cuanto realmente este es un mundo que Paraguay queda bajo de cero, digamos. Estamos en una situación muy difícil. Quiero volver sobre ese tema porque me parece que, por un lado la cuestión de la soberanía. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto somos suficientemente soberanos. Por otro lado, que las instituciones tampoco en Paraguay no funcionan. Esta es una realidad, ¿no? Y en este caso no me estoy refiriendo solamente a, digamos, al discurso político y focalizar la mirada solo en el Ministerio Público. Incluso a veces suelo decir, la crítica se focaliza generalmente solo en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Judicial? ¿Verdad? Porque hay muchas de lo que sucede y que podemos calificar como hechos de corrupción que precisamente son responsabilidad directa del Poder Judicial. Entonces, hay una raíz de todos los males que tiene que ver con la corrupción. Título de un libro que les voy a recomendar y voy a hacer una breve referencia a la vuelta de la pausa y continuar nuestro análisis. Porque aquí tenemos a dos analistas y a dos políticos en carrera. Uno que perteneció a un movimiento en un momento dado y se pasó a otro y viceversa, ¿no? Entonces, a ver, ¿conocen bien ambos movimientos? Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI Ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que la corrupción de alguna manera, en términos de metáfora, es la raíz de todos los males, que es el título justamente de un libro que les quiero recomendar, porque considero que se puede replicar el contenido de este libro en Paraguay. Del conocido periodista argentino Hugo Alconada Mom, que se titula La raíz de todos los males,
cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Ustedes ahí en su pantalla pueden justamente ver la tapa del libro. Dice en la introducción del libro, cuando le preguntaron a Alfredo Yabram qué es el poder, respondió el poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune, un hombre al que no le llega nada. Y la impunidad rompe con la premisa de que un castigo debe seguir al delito. Así, quien debiera estar preso por corrupto aparece en la práctica como el más astuto de todos. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Así funciona un sistema de corrupción, dice Hugo Alconada Mom, la raíz de todos los males. Parece que acá no nos salvamos nadie, ¿eh? Estamos todos incluidos. Buena radiografía de este reconocido investigador, periodista, docente, Hugo Alconada Mom. Decías, diputado Hugo Ramírez, que el tema de la encrucijada es a nivel país, pero sabemos que la cuestión de la corrupción, obviamente, vamos a detener nuestra mirada solamente en Paraguay, no tiene un solo color, digamos, ¿no? Y esto está suficientemente demostrado. Pero, y cuando decía, y quiero aclarar esto, porque nosotros nos caracterizamos en Visión País, digamos, por instalar conceptos y desarrollar, y hacemos el esfuerzo, la objetividad de nuestro análisis. Cuando yo decía que estamos con dos políticos de carrera, que a su vez conocen los dos movimientos internos más importantes en disputa dentro del Partido Colorado, no era una crítica. Esto es parte de la dinámica de la carrera política, obviamente que un político pase de un movimiento a otro, incluso de un partido político a otro, cuando ve que está en riesgo su carrera política, ¿no? Esto sucede aquí en cualquier parte del mundo. Quiero aclarar, simplemente dije que yo creo que eso les permite tanto al diputado Hugo Ramírez como al senador Martín Arévalo, cuando se refiere a cualquiera de los movimientos, lógicamente conocen muy bien por dentro. Desde ese punto de vista, ¿crees, diputado Hugo Ramírez, que no va a generar una crispación en el movimiento Fuerza Republicana, incluso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la última decisión del vicepresidente no presentar su renuncia? Bueno, quiero aprovechar también para decir un poco que no pude concluir en la anterior intervención. Desde mi punto de vista no existe una intervención del gobierno de los Estados Unidos, sino una tipificación de la mirada que tiene un gobierno extranjero sobre el accionar de personas que viven, militan y trabajan en el Paraguay. Acá lo preocupante es la insinuación del gobierno de que existen empresarios y políticos que podrían estar vinculados a asociaciones terroristas, a lo que nunca el Paraguay ha vivido. Segundo, decir que Hugo no aceptó ninguna culpa, asumió la situación con una alta responsabilidad política, anunciando y oficializando su renuncia a la candidatura. De esa manera poner y anteponer los intereses del partido y de la nación ante sus intereses particulares, renunciando a una carrera política que construyó desde muy abajo y a un trabajo político electoral que duró casi un año. Y insisto en esto, acá lo preocupante es que al Paraguay se lo empiece a vincular con grupos que puedan financiar a organizaciones terroristas. Y creo que nuestro movimiento ha comprendido la situación. Ante el cambio de situación hemos decidido en menos de 48 horas a lanzar otra candidatura que ya fue aceptada por el TREP. Hoy la chapa del Movimiento Fuerza Republicana está integrada por Arnoldo Vince y Juan Manuel Brunetti,
Creo que Arnoldo es sinónimo de resultados, un ministro que por lejos ha sido el mejor gestor al frente de esa cartera en comparación a todos los demás ministros de obras públicas que tuvieron los gobiernos democráticos, inclusive en la época de la dictadura. Es el que más obras ha realizado y aparte es un colorado de larga data que ya fue precandidato a presidente, fue senador por el partido y hoy nos representa dentro del movimiento. También demuestra un poco que el equipo político al que pertenecemos pueden existir recambios y personas que nos puedan representar con serias chances de poder ganar el próximo 18 de diciembre. Nosotros estamos confiados en nuestra chapa, confiados en nuestra potencialidad, tenemos un camino trazado, un objetivo definido y un rumbo que lo estamos desarrollando con un propósito de victoria indiscutible. Senador Martín Arévalo, ¿usted cree que en algo modificará, digamos, en términos de la decisión del electorado, la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la persona del líder de Honor Colorado como candidato a la presidencia de la ANR y sobre todo a la precandidatura, digamos, a la presidencia de la República de ese movimiento? No. ¿Por qué? Mira, el día que se anunciaba el anuncio del embajador, estuvimos con Santi en Villarrica. Yo estuve esperando ahí y llegó él a las 10. Y realmente era un momento muy crítico, muy difícil. Yo realmente no quería estar en el lugar de Santi. Y la verdad las cosas la gente escucharon, pero hasta ahí. Con el correr de los días, la verdad las cosas, más que golpear, fue más bien, se hizo que nos uniéramos más y peleamos más fuerte, pero sobre todo esta intromisión. O sea, nosotros tomamos una intromisión y te reitero, desde el primer momento cuando salió esta aseveración de parte del embajador, siempre dijimos que el expresidente Horacio Cartes se declaraba inocente. Entonces, creo yo que esa es la diferencia y vuelvo a decir que la diferencia con Hugo Velázquez, él asumió un rol de aceptar ese delito. Entonces, creo yo que esa es la diferencia y a nosotros nos fortaleció y fruto de eso que después se hicieron mediciones y de igual manera seguimos marcando bien y lo que hizo Hugo también, yo no tomo como una especie de algo importante de dejar la candidatura. La candidatura ya estaba, la decisión ya está. Él iba a perder y grande. O sea, hay una diferencia casi 30% entre Santi Peña y Hugo Velázquez. O sea, esta interna ya tenía un final y era una victoria aplastante de parte de Santi Peña. ¿Y qué pasó? La verdad las cosas también, Hugo Velázquez nunca fue candidato preferido por Mario Audo. El candidato preferido de Mario Audo siempre fue Arnoldo Vince. Vino y se metió en forma, vamos a decirlo así, en la famosa frase en guaraní, Baretepe, Hugo Velázquez llevó y se hizo candidato. Pero la verdad es que siempre fue Vince el candidato de Mario Audo. Ignacio, justamente estuve leyendo la columna del colega periodista Blas Brites de Última Hora y hacía un poco una revisión de los relatos que se construían durante la época de la dictadura en relación con algunas caracterizaciones de los discursos propios dentro del Partido Colorado. Y señalaba él cómo hoy, digamos, vuelve a resurgir esos mismos términos. La crisis de 1984 dentro del Partido Colorado y el discurso de la intromisión de la Embajada de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, ¿verdad? La defensa de la, digamos, la defensa de la familia, ¿no?
En fin, y así comenzó a enumerar. Me pareció, digamos, una cuestión muy interesante lo que hizo. Pero más allá de los relatos y de los discursos, porque obviamente el discurso y el relato que construyen los políticos en época electoral, con mayor razón tenemos que tomar con pinza, ¿verdad? Porque están haciendo una defensa de su movimiento y de su candidato, ¿no? Pero en ese contexto, ¿crees que estamos ante un escenario en las internas del Partido Colorado similar a la del 2008? Mira, esta situación no es nueva. Los Estados Unidos es un país poderoso, su voz retumba en el mundo, pero el Partido Colorado es un partido especial. Habría que ver si incide realmente en las internas, pero la suerte del Partido Colorado, por encima del poder electoral que tiene, también tiene que ver con la capacidad de reacción de la oposición, ¿verdad? Por más que acá nos invitaste para hablar del Partido Colorado, yo creo que la suerte también del Partido Colorado depende de la calidad reactiva de la oposición, ¿verdad? Si ellos saben aprovechar este momento, es posible que quiten un resultado favorable en el 2023. Si no, es posible que este sea un ejercicio que sabe hacer el Partido Colorado. El Partido Colorado, bien lo dijiste acá, el ejemplo de nuestros invitados, diputados y senadores que se cambian de carpa, el Partido Colorado tiene la capacidad de ser oposición y gobierno al mismo tiempo, ¿verdad? Hoy la Junta de Gobierno es oposición al gobierno central y el gobierno central es oposición a la Junta de Gobierno. O sea, es un ejercicio que me parece nomás sirve también para dar dinámica al electorado colorado, porque ellos tienen la misma pasión, lo que decía acá el senador, y que de alguna forma también lo relata el diputado. En el entorno colorado es posible que la declaración que esté haciendo los Estados Unidos no incida en un porcentaje importante, porque el Partido Colorado, nos guste o no, es estructura y es poder financiero, ¿verdad? Ambos movimientos apuestan a él. El gobierno con la capacidad que tiene el aparato público y Honor Colorado con la capacidad de chequera que tiene Cartes. O sea, Partido Colorado es estructura y poder financiero. Va a ganar aquel movimiento que tenga mejor capacidad para organizar y llevar su voto y por sobre todo también financiar el día de. Eso es el Partido Colorado. Pero la suerte del Partido Colorado, así como está, porque está en un momento complicada, pero que ellos están acostumbrados a sobrellevarlo, ¿verdad? Dependerá de lo que haga la oposición al otro lado, que me parece que no está haciendo una oferta diferente. Si miramos con atención, la oposición también es de alguna forma de desorganización, mucho de caos, mucho de pugna de liderazgo nomás, pero no hay una oferta diferente que a lo mejor está mirando ese sector, digamos, independiente y que busca algo diferente en la República del Paraguay. Víctor Jacinto, según el último informe del Latino Barómetro, que mide la percepción de la ciudadanía sobre varios aspectos de la vida política y entre ellos la adhesión al sistema democrático, en estos últimos tiempos ha caído considerablemente, es decir, cada vez menos ciudadanos se identifican con el sistema democrático. En ese contexto, esta crisis que se da dentro del Partido Colorado, sumado a la desinstitucionalización, ¿crees que hay mayores riesgos para la democracia paraguaya? Yo vengo pensando hace rato, digamos, que hay un retroceso muy grande en nuestro proceso democrático. No te olvides que además, en la Convención Nacional Constituyente, cuando hicimos esa constitución, la mejor de toda nuestra historia, la mayoría fue colorada. Creo que 70% o una cosa así ganaron, había una pasión por la democracia en ese momento, inclusive dentro del Partido Colorado, digamos, y eso fue decreciendo y volviéndose para atrás. Cada vez uno piensa que cada vez estamos repitiendo los mismos moldes que tuvimos en la dictadura. Ese Partido Colorado absolutista que se enfrentaba, fanático, es decir, desaparecieron esa idea de democracia, no se olviden que la INO, que el 3 de febrero fue llevado a la Asociación Republicana en Andas por la gente, por los mismos colorados. Esa necesidad de unión nacional que se manifestó en ese momento, que también la clase política no supo cabalgar sobre esa idea de unidad nacional, de esa paz, de esa búsqueda, tampoco pudieron cabalgar, digamos.
nos adecuaron, los partidos políticos nos adecuó a esa gran manifestación, esa ambición de la sociedad civil. Inclusive cada vez yo veo que que los partidos políticos en términos general, aunque hay gente gente que milita en los partidos que puede decir lo contrario, digamos, pero yo veo que en términos general cada vez nos apartamos más de la sociedad. Conformamos un equipo, eso como decía, el poder, ese poder, utilizamos el poder solamente por nuestro sector o por nuestros intereses, digamos. Este relato dentro del Partido Colorado que siempre le caracterizó en la época de la dictadura y ni hablemos en este periodo democrático 1989 a hoy, me refiero al concepto de la unidad granítica. ¿Está en riesgo en esta ocasión como ya estuvo en riesgo, digo bien, en el año 2007-2008 para las elecciones generales? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Según el informe forense preliminar, la legisladora murió ahogada y todo indicaría que se trató de un accidente. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Mi perro Luca me salvó la vida, es lo que dijo este hombre que pasó por una situación dramática. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que hay un relato, un discurso que siempre caracterizó al Partido Colorado. ¿Y por qué hablo, digamos, en pasado? Porque obviamente ya hubo ruptura de ese concepto. Me refiero a la unidad granítica en el 2007, esa separación del Partido Colorado, y que desde 1954, que estaba en función de gobierno, finalmente entrega a la oposición. Y bueno, la alternancia, por lo menos lo que dice la literatura especializada de las ciencias políticas, también es saludable en algunos casos para la democracia, sin lugar a dudas. En ese contexto, estamos ante un nuevo escenario y la pregunta ya le formulé a Ignacio Martínez, diputado Hugo Ramírez, pero ahora pregunto a un dirigente político, a un, digamos, político de carrera que nuevamente se está postulando para un cargo electivo. ¿Y por qué formuló la pregunta? Porque el ex precandidato Hugo Velázquez ya había dicho que no habrá otro relato del Partido Colorado, abrazo republicano, ¿verdad? Sobre todo con el principal líder del movimiento interno opositor de la ANR. A Fuerza Republicana, ¿verdad? Nuevamente el precandidato, la nueva dupla, Arnoldo Vims, está en la misma línea. ¿Arriesga esto, digamos que no se dará el abrazo republicano con el otro principal líder del movimiento interno, la unidad granítica? Bueno, Horacio, no son todos los colorados. Yo no creo que haya riesgo de que el partido no pueda adecuarse a la situación que va a enfrentar después del 18 de diciembre. Sí creo que hoy se enfrentan dos modelos en el Paraguay. Uno, el que defiende a las instituciones, que busca que el Estado se convierta en una coraza protectora para la ciudadanía, y el otro que defiende un modelo que representa un sector económico. Y aquí hay que comprender muy bien lo que significa el lavado de dinero en el Paraguay, que representa tres amenazas fundamentales. Uno, y por sobre todas las cosas, competencia desleal para la política, porque como un candidato que desde
su escuálido salario tiene que salir a enfrentar un proceso electoral, porque la política no es solamente tiempo y trabajo, sino que también requiere de recursos. ¿Cómo ese trabajador que depende de su salario va a poder enfrentarse a un candidato que tiene una billetera sin fondo? Con esto se va a ir desanimando el trabajo en las seccionales, el trabajo que hace el dirigente partidario, en el caso de nuestro partido. Segunda competencia desleal en lo económico, como un emprendedor que tiene que salir a enfrentar los vaivenes del mercado, que tiene que salir a buscar un crédito que no es ni ágil, ni rápido, ni oportuno para emprender algo, va a poder enfrentarse a una persona que saca recursos de otro lado y que no tiene problema en alzar los costos de alquiler, en fin, de subir el costo de producción de su emprendimiento sin importarle la ganancia. El emprendedor honesto va a tener que trabajar el triple y ganar menos. Y acá viene el tercer y principal problema que genera este modelo de negocios, que es la seguridad física de las personas. Hoy, como nunca antes en el Paraguay, corremos el riesgo de, por ejemplo, salir con nuestras familias e irnos a un lugar público, de que al lado nuestro esté sentado un narco, por ejemplo. Y estas personas no definen sus diferencias en los tribunales. Ellos lo dirimen sus problemas a balazos. Y vos te puedes quedar cruzado en el medio de una batalla entre pandillas. Por primera vez en el Paraguay existen personas que están siendo sindicadas como sospechosas de pertenecer a grupos que financian el terrorismo. O sea que si hoy Santi gana las elecciones, el Paraguay pierde. Esa es hoy la realidad y esos son los dos modelos que se enfrentan el 18 de diciembre. No creo que exista dificultad para que el partido posteriormente a esto llegue unido. Como te dije, Horacio no representa a todos los colorados. La experiencia justamente en la militancia político-partidaria y lo que dice también la literatura especializada es que la soberbia en la militancia partidaria no es la más aconsejable. Sin embargo, se escuchan discursos muy soberbios, senador Martín Arévalo, dentro del movimiento Honor Colorado, cuando hacen referencia a la candidatura del otro movimiento interno. Y una experiencia cercana dentro del Partido Colorado fue precisamente el discurso soberbio de Nicanor Duarte Frutos, y así le fue al Partido Colorado. No, yo creo, hablando del abrazo republicano, yo lo dije cuando Hugo Velázquez seguía siendo candidato. Yo, como dirigente, y hablo en forma particular, yo no tenía inconveniente si él ganaba las internas de acompañar. O sea, yo soy una persona coherente y no pongo trabas. Tampoco voy a pedir nada por trabajar por la lista 1. Creo que es la metodología que tendría que ser. Acá hay una situación que la cabeza del movimiento oficialista, que es Mario Audo, quiere que el Partido Colorado pierda. Él quiere que Efraín Alegre sea el presidente de la República y él el presidente de la Junta de Gobierno para supuestamente reestructurar el Partido Colorado. Pero yo creo que tanto Vince, acá Hugo Ramírez, el propio Mario Audo, toditos fueron candidatos, en un momento dado llegaron de la mano de Horacio Cartes a sus cargos. Vince fue senador por la lista de Horacio, diputado, Marito senador, Hugo Velázquez diputado. Entonces, todos le deben, tal vez yo ahora voy a disputar una candidatura por el movimiento. Pero eso no es una cuestión institucional como Partido Colorado, claro, y no necesariamente lealtad a una persona, no, senador. Pero lo que hablo nomás, porque antes, yo creo que Horacio Cartes, antes fue Horacio, ahora sigue siendo Horacio, porque cambió el discurso del tema. Entonces, eso nomás cuestiona un poco de los discursos tanto de Marito y de todo el equipo oficialista, que hoy le satanizan a Horacio como el diablo.
Pero creo que siempre se ha dicho, incluso una demostración de la institucionalidad del partido es que el Movimiento Honor Colorado ahora no cuestionó el tema del TREP. Yo te digo, legalmente no corresponde la candidatura de Anónimo Bis, no corresponde, fuera de tiempo, no debe ser, pero se le deja que participe, se le deja que entre en la cancha, le vamos a ganar en la cancha. Y no es por una cuestión de soberbia, sino que la gente ya está hastiada del gobierno de Mario Audo Benítez, porque él es el representante de Mario Audo y la gente está cansada. El 75% de la población rechaza el gobierno de Mario Audo Benítez. Decías, Ignacio, que si hay algo que caracteriza justamente al Partido Colorado es lo proteico, lo cambiante y la capacidad de adaptarse rápidamente. Por esto que algunos analistas políticos de nuestro medio dicen que tienen verdadera vocación de poder. Digo esto porque me recuerda un poco digamos, la confrontación Guasmosi-Argaña, luego Oviedo-Argaña, en fin, o sea, es una característica propia. ¿A qué se aproxima más lo que hoy está aconteciendo en el Partido Colorado y a dónde nos conduce esta encrucijada? Este ejercicio colorado, yo creo que hay que medirlo por el resultado. Una cosa es la capacidad y la ambición de poder que tenés. O sea, es un partido que sabe ganar elecciones, pero si medimos por la cantidad de pobreza del 89, del 90, del 2000 al 2022, no sé si bajó en porcentaje importante la pobreza. Me parece que por ahí la ciudadanía tiene que empezar a medir a sus partidos políticos, ¿verdad? En el caso del Partido Colorado. También nosotros, Francisco, y me hago una mea culpa porque me siento parte todavía de la comunicación, promocionamos mucho el ejercicio electoral. Alentamos mucho a la competencia electoral y parecería que somos parte de un ritual democrático nomás. Esto es un ritual que se repite cada tanto, ¿verdad? Vos como periodista, a mí me invitas hoy como analista, tenemos compañeros políticos y hacemos el mismo ejercicio que se repite cada tanto en cada proceso electoral, ¿verdad? Y la justicia electoral que ritualmente convoca elecciones y hace una campaña para que la gente pueda participar, incluso enseña cómo votar a gente que sabe votar, pero no hay un ejercicio de construcción de cómo gobernar el día después a la gente que gana el poder. Me parece que por ahí habría que mirar y habría que intentar encontrar alguna visión de lo que va a pasar en el 2023, ¿verdad? Y no quiero ser pesimista, pero no quiero hacer alarde de un optimismo, porque yo no veo que haya mucho cambio en el 2023. Ganando una fracción colorada o ganando la otra fracción o ganando la oposición con la concertación o con el resto de la gente que está jugando de opositor, ¿verdad? Porque no veo un liderazgo consolidado, sano, transparente, no veo un equipo patriótico que pueda defender un proyecto país. Me parece que todos nomás están casi en la misma bolsa, ¿verdad? Alentado por ese ejercicio y ritual electoral, donde también la prensa tiene un cierto compromiso. El prólogo que leíste ahí del compañero me parece muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de corrupción necesariamente tenemos que meternos nosotros dentro de la rosca de la corrupción. Somos parte de la corrupción, de alguna forma. Algún error, algún vicio, algo hicimos mal para que de alguna forma esta corrupción sea casi una corrupción estatal, ¿verdad? Entonces, Francisco, para responderte, mirando lo que tenemos hoy, yo no veo que pueda darse un cambio significativo a partir del 2023, porque para eso estamos haciendo este tipo de paneles y debates, ¿verdad? Para que la gente pueda ver quiénes están compitiendo, qué grupos están de alguna forma pugnando, qué partido ofrece algo diferente, y yo en verdad no quiero ser pesimista, pero creo que no hay mayores cambios para ser optimista después del 2023. ¿Cuál es el camino que hay que elegir en esta encrucijada, Víctor Jacinto? Mira, los políticos realmente expresan lo que está en la sociedad. Sin un cambio, sin una revolución cultural, un cambio de pensamiento de la propia sociedad, no habrá cambio. Yo veo que realmente, es decir,
uno puede estar en contra, a favor, pero un cambio radical de mirada, de objetivo, de cosas, no existe dentro de la gran población. Realmente son muy pocas, un sector muy pequeño de la población que realmente piensa. Además hay un fracaso educación que es algo terrible. Es decir, hoy los chicos salen del bachillerato y no pueden expresarse, no pueden escribir una carta, una página. Yo estudié durante la dictadura y realmente hay una gran diferencia de la educación primaria y secundaria que hemos recibido nosotros. Yo en el bachillerato me obligaban a leer por lo menos 2 libros, en la cuestión de literatura por lo menos te obligaban a leer 2 libros y tenían que analizar ese libro y pasabas al frente, ya en el primer y el segundo grado pasabas al frente a leer el libro de lectura. Y hoy día la gente no... Realmente yo veo que los chicos además yo veo inclusive con alumnos universitarios de antes, que a veces te preguntan cosas que vos pensás que tendrían que saber. ¿Qué pico esta división de poder, profesor? Digo, están en la universidad. O sea, el gran desafío es la revolución cultural. Es la revolución cultural. Quiero dejar con esa reflexión. Muchísimas gracias, diputado Hugo Ramírez, por colaborar con nosotros. A usted por la invitación. Muchas gracias, senador Martín Arevalo. Gracias, muy doctor. amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Martínez, muy amable. Muchas gracias, Víctor Jacinto Flecha. Gracias a vos que nos hayas invitado. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugaban, nuestra plata le sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. El Partido Colorado en una situación de encrucijada, tema de análisis. Y las interrogantes que quedan. ¿Renunciará a la vicepresidencia de la República Hugo Velázquez? ¿Qué consecuencias tendrá su renuncia o su no renuncia? Lo mismo nos preguntamos en relación con la mirada hacia la otra vereda. ¿Renunciará Horacio Cartes a la candidatura de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado? ¿Habrá denuncias de carácter formal en el ámbito de la justicia en Paraguay o en los Estados Unidos contra Hugo Velázquez o contra Horacio Cartes? ¿Serán extraditados tanto Horacio Cartes como Hugo Velázquez? Son interrogantes que sin lugar a dudas hay que dar tiempo al tiempo para poder responder. Por otro lado, esta situación de la designación que recae en la persona del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, generó una amenaza, ya no a un movimiento del Partido Colorado, sino a todo el partido. Y ante esta situación, se siente amenazado el Partido Colorado y ahora se pone a la defensiva, y que en ese contexto hay que entender por qué no va a renunciar Hugo Velázquez. Tendremos que esperar para responder a nuestras interrogantes. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi.
Reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.